En cuanto Sofía abrió los ojos aquella madrugada lluviosa, supo que su vida estaba a punto de quebrarse. No era solo el cansancio acumulado por sus dobles turnos como enfermera, ni el peso del alquiler atrasado. Había algo más profundo moviéndose en su pecho, una sensación de que estaba a punto de cruzar una línea invisible de la que ya no habría vuelta atrás. Y cuando lo vio entrar por las puertas del hospital, alto, impecable, con una presencia fría y poderosa, lo entendió. El doctor Alejandro Villalba había regresado. Dicen que hay personas que cargan una tormenta en la mirada. Alejandro era una de ellas, millonario, brillante, salvador de vidas. Y sin embargo, incapaz de salvar la suya, Sofía siempre sospechó que ese hombre escondía algo más oscuro que su fama impecable, pero nunca imaginó que el secreto que había enterrado durante años tenía el poder de destruir no solo su carrera, sino también cualquier posibilidad de amar otra vez. Aquel día, mientras las sirenas de ambulancias se mezclaban con el sonido del viento, Sofía fue asignada a trabajar exclusivamente a su lado. Un ascenso inesperado, una oportunidad única, y también una sentencia emocional, porque ella sabía que por más que lo negara, la presencia de Alejandro la desarmaba. Él representaba todo lo que ella siempre evitó: poder, distancia y un corazón protegido detrás de muros imposibles de romper. Lo que Sofía no sabía era que Alejandro llevaba meses vigilándola en silencio. Quería acercarse, hablarle, contarle la verdad que lo atormentaba. Pero el miedo lo mantenía atado, un miedo que tenía nombre y rostro, el de la mujer que perdió, la que murió en sus brazos, la que él no pudo salvar. Y esa madrugada, mientras sus miradas se encontraban por primera vez en años, el destino empezó a moverse con una fuerza imparable. Introducción, 400 palabras. El Hospital San Miguel era un universo en movimiento constante. Luces blancas, pasos rápidos, tensiones que subían y bajaban como una máquina de electrocardiograma. Sofía conocía cada pasillo, cada rincón, cada olor. Trabajar ahí durante 6 años la había vuelto fuerte, resistente, pero también cansada del dolor ajeno, cansada de las despedidas, cansada de sentir que su propia vida quedaba siempre para después. Pero ese día no era como los demás. La noticia corrió rápido entre enfermeras y médicos. El doctor Alejandro Villalba, el cirujano más respetado y temido, había vuelto tras casi un año de ausencia. Volvía a ocupar su lugar en el hospital, que lo había visto convertirse en leyenda. Un hombre capaz de operar milagros, pero incapaz de enfrentar el fantasma que lo había hecho desaparecer sin explicación. Sofía lo recordaba perfectamente. Recordaba sus órdenes cortantes, su disciplina obsesiva, la forma en que nunca sonreía, pero siempre observaba. Recordaba también los pocos momentos en los que él parecía humano. Cuando se quedaba solo mirando por la ventana del quirófano, después de una operación difícil, cuando creía que nadie lo veía. Ahora ella tendría que trabajar a su lado directamente, y no sabía si sentirse afortunada o aterrada. Alejandro, por su parte, regresaba con un propósito oculto. Su ausencia no había sido un descanso, había sido una huida, una espiral de culpa que lo llevó a encerrarse, a desaparecer del mundo, a perderse, y aunque se esforzaba por mostrarse fuerte, su alma estaba desgarrada. La muerte de su prometida, ocurrida en un accidente que él no pudo evitar, seguía siendo una herida abierta que lo consumía. Lo que él no esperaba era encontrarse con Sofía y sentir algo removerse dentro de él, algo que no quería, algo que creía haber enterrado con su pasado: esperanza. Pero ese sentimiento era peligroso porque él sabía que su secreto, la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche fatal, podría destruirlos a ambos. Y aún así, cuando la vio entrar en la sala con su bata blanca y una sonrisa tímida, sintió que su mundo, roto y silencioso, empezaba a vibrar otra vez. Cuéntame en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo esta historia. No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias emocionantes como esta. El murmullo en el pasillo principal del Hospital San Miguel se convirtió casi en un zumbido constante. Enfermeras cuchicheando, residentes tratando de arreglarse la bata,
médicos de planta enderezando la postura. Todos querían parecer impecables para el regreso del hombre que imponía respeto con solo caminar, el doctor Alejandro Villalba. Sofía ajustó su coleta frente a la ventana manchada de vapor. Intentaba aparentar calma, pero su estómago estaba enredado en un nudo. Sabía que en pocos minutos entraría al quirófano con él, y no podía permitirse fallar. «Respira, Sofía», murmuró su amiga Valeria, otra enfermera. «No es un demonio, solo es... bueno, un Villalba». Sofía soltó una risa nerviosa. «Eso lo hace peor». El impacto se sintió antes de verlo. Los pasos firmes, la energía silenciosa, la sombra que se alargó por el pasillo. Y entonces, él apareció alto, traje quirúrgico azul, barba cuidadosamente marcada, ojos grises que parecían haber vivido más de una vida. Alejandro caminaba sin mirar a nadie, pero todos parecían apartarse automáticamente para dejarle paso. Y luego la miró. Apenas un segundo. Un instante leve pero intenso que le quemó las mejillas, como si él pudiera ver más de lo que ella intentaba mostrar, como si adivinara sus dudas, sus nervios. Y algo más profundo. Alejandro apartó la mirada enseguida, como si ese contacto visual hubiera sido un accidente que no debía repetirse. «Enfermera Herrera», la llamó con voz grave. Sofía dio un pequeño salto. «Sí, doctor. Necesito que me acompañe, tendremos un caso urgente». Valeria le apretó la mano con discreción. «Suerte», dijo sin hablar. Sofía tragó saliva y siguió al doctor Villalba hasta la sala de preoperatorio. Dentro la tensión era casi física. Alejandro revisaba las radiografías con movimientos precisos, casi mecánicos. Pero Sofía notó que sus dedos temblaban ligeramente. Era mínimo, casi imperceptible. Pero estaba ahí. «¿Está todo bien, doctor?», preguntó sin pensarlo. Él se detuvo. Giró apenas el rostro y la miró como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «Estoy perfectamente, no te distraigas». No era una respuesta. Era una barrera. Aún así, algo en su mirada, un destello de dolor oculto, una sombra profunda, le hizo comprender que no estaba bien en absoluto. «Prepáralo todo», ordenó él mientras se colocaba los guantes. «No podemos perder tiempo». Y entonces Sofía vio lo que nadie más parecía notar. Cuando Alejandro se acercó a la mesa quirúrgica, su respiración se quebró por una milésima de segundo, un gesto diminuto, pero lleno de tormenta. Como si entrar al quirófano significara enfrentarse a un fantasma que llevaba demasiado tiempo evitando. Sofía no sabía qué secreto arrastraba ese hombre. No sabía qué cicatriz le hacía estremecer la voz, pero algo en su pecho se encendió con fuerza, empujándola hacia una verdad que aún no imaginaba. Ese hombre estaba roto, y su regreso era solo el comienzo de una historia que cambiaría ambos destinos para siempre. El sonido del monitor cardíaco llenaba el quirófano con un ritmo acelerado, urgente. Las luces blancas caían como cuchillas sobre la mesa de operaciones, donde un joven motociclista, víctima de un choque brutal, luchaba por su vida. Era una escena que Sofía había visto muchas veces. Pero algo era distinto aquella mañana. Alejandro estaba rígido, demasiado rígido, con presas. Ordenó él con voz firme pero sin la fluidez habitual. Sofía le pasó los instrumentos con la precisión acostumbrada, pero su mirada no podía apartarse del doctor Villalba. Parecía atrapado en una guerra interna, en un recuerdo que lo jalaba hacia un lugar oscuro. Su respiración, aunque controlada, era demasiado profunda. Sus manos, aunque estables, tenían un leve temblor que intentaba disimular. «¿Qué te está pasando?», pensó Sofía mientras preparaba la siguiente bandeja. «Doctor, la presión del paciente está bajando», avisó uno de los residentes. Alejandro no reaccionó de inmediato. Fue apenas un segundo de desconexión, pero suficiente para que Sofía notara el vacío en sus ojos, como si no estuviera allí, como si viera otra escena, otro cuerpo, otra tragedia. «Doctor», repitió Sofía, esta vez con voz suave pero firme. La presión, ese fue el ancla que lo trajo de vuelta. Alejandro parpadeó, respiró hondo y retomó el control como si nada hubiera ocurrido. «Vasopresores», ordenó. El equipo se movió. La operación siguió su curso, y al final, después de una hora que se sintió eterna, el joven fue estabilizado. «Buen trabajo a todos», dijo el residente con alivio. Pero Alejandro no celebró.
No respiró aliviado. No mostró satisfacción profesional. Cerró los ojos un instante, apoyó las manos contra la mesa metálica, y Sofía vio cómo sus hombros se hundían, como si cargara un peso viejo que no podía soltar. Cuando todos comenzaron a salir del quirófano, ella se quedó organizando el material. Sus pasos eran suaves, casi calculados. Sabía que él seguía allí de espaldas con el cuerpo tenso. «Doctor», comenzó. «No». La palabra salió como un susurro helado. Sofía se detuvo. Alejandro respiró profundo antes de hablar de nuevo. «No necesito que nadie intente ayudarme». El tono era duro pero no agresivo. Era defensivo. Y detrás de él, el temblor leve regresó a sus manos. Sofía dio un paso más atreviéndose a acercarse. «No estoy intentando ayudarlo», dijo con voz suave. «Solo estoy aquí». Ese aquí era más profundo de lo que cualquiera hubiera interpretado. Lo sabía. Y Alejandro también lo sintió, porque giró apenas el rostro, lo justo para que Sofía viera el brillo de algo que parecía miedo. Miedo real. «Herrera», la llamó con voz tensa. «No te acerques demasiado». «¿Por qué?», preguntó ella sin moverse. Él la miró. Y por primera vez Sofía vio el dolor detrás del mito, un dolor tan profundo que parecía no tener nombre, porque cuando alguien se acerca, dijo con dificultad, siempre termina saliendo herido. Un silencio espeso cayó entre ambos. Sofía tragó saliva, y en ese instante comprendió algo inquietante. El secreto que él ocultaba no era solo del pasado, era un secreto capaz de destruir cualquier futuro que intentaran construir, pero en vez de alejarse, dio un paso más cerca. Sofía no sabía qué fuerza la empujaba hacia él, solo que era imposible retroceder. Había visto dolor antes, mucho. Había sostenido manos frías, calmado gritos, acompañado despedidas. Pero lo que veía en Alejandro era distinto. Era un dolor vivo, latente, como una herida que nunca terminó de cerrar. Él dio un paso atrás cuando ella avanzó. «No sigas», advirtió con un susurro áspero. «No voy a hacerle daño», respondió Sofía sin elevar la voz. «Solo quiero entender qué está pasando». Alejandro apartó la mirada como si sus palabras fueran un golpe directo. Sus manos, todavía cubiertas por los guantes quirúrgicos, se cerraron en puños. Por un instante pareció un hombre perdido. No el cirujano impecable que todos temían. «Herrera». Su voz se quebró, leve, casi imperceptible. «No necesito comprensión. Necesito distancia». Sofía sintió un pinchazo en el pecho, pero su intuición, esa que pocas veces fallaba, le gritó que él no quería distancia. La temía. «Si fuera solo distancia lo que necesita», dijo ella lentamente, «no habría vuelto». Él se tensó. Fue un impacto directo. Sus ojos grises se clavaron en ella con una mezcla de rabia, miedo y tristeza. «Volví porque tenía que hacerlo», dijo él frío, «porque ya no podía seguir escondiéndome». Hiding eso lo confirmó todo. Sofía dio un paso hacia la mesa de instrumentos, como si necesitara algo para ocupar sus manos, pero lo que buscaba era valor. «¿Es por alguien?», preguntó con suavidad. Alejandro cerró los ojos. Una sombra cruzó su expresión, un recuerdo demasiado fuerte. «No vuelvas a meterte en mi vida personal», dijo, pero su voz no tenía fuerza. Era más una súplica que una orden. Sofía se acercó entonces solo un paso, suficiente para estar a 1 metro de él. Su mirada era firme, pero dulce. «Lo vi temblar, doctor. Lo vi perderse por unos segundos. Eso no es falta de profesionalismo. Es dolor. Y uno que lleva demasiado tiempo arrastrando». Alejandro apretó los dientes, respiró hondo. Y entonces, muy despacio, levantó su mirada hacia ella. «¿No sabes nada del dolor?», susurró. «No», admitió Sofía. «Pero quiero entender el suyo». Ese quiero lo desarmó. Por un momento Alejandro pareció romperse un poco, apenas un segundo, pero suficiente para revelar el hombre detrás de la máscara. «Yo tenía una prometida», dijo finalmente, su voz apenas audible, «y la perdí, aquí, en este mismo hospital». Sofía sintió que el aire se espesaba. Él continuó mirando un punto fijo como si reviviera todo frente a él. Un accidente inesperado. Horrible. No había tiempo. Intenté salvarla. Sus labios temblaron, pero no pude. El silencio cayó como un muro. Sofía llevó una mano a su pecho, no por dramatismo, sino por empatía pura. «Lo siento», murmuró.
Él negó con la cabeza. No necesitas sentirlo, no es tu carga. Pero la llevas solo, respondió ella. Y eso lo está destruyendo. Alejandro abrió los ojos por completo, dejándola ver la devastación contenida. Una devastación que nadie más había visto. No te acerques, Sofía, dijo con un tono que no era orden ni advertencia. Era miedo, porque no sé si podría soportar perder otra vez. Sofía sintió las piernas temblar. No por él, sino por lo que acababa de escuchar, porque detrás del miedo, detrás del dolor, había otra cosa que él no se atrevía a nombrar, un inicio, una chispa, un sentimiento que él no quería, pero que ya existía, y Sofía lo supo, porque ella también lo sintió. El pasillo que conducía a la sala de descanso estaba casi vacío, iluminado solo por luces cálidas que contrastaban con el frío metálico del quirófano. Sofía caminaba despacio, llevando aún el peso de la confesión que Alejandro había dejado caer como un cuchillo afilado. Cada palabra seguía vibrando en su pecho. No sé si podría soportar perder en otra vez. Era la primera vez que él la llamaba por su nombre sin distancia, sin ese muro que lo rodeaba siempre. Y también era la primera vez que Sofía sentía miedo, no de él, sino de lo que comenzaba a despertar entre ambos. Al entrar a la sala de descanso, encontró a Valeria y dos residentes riendo suavemente mientras revisaban historias clínicas. Pero al verla, todos se callaron. «Vaya cara llevas», comentó Valeria acercándose. «¿Qué pasó? ¿Te gritó?» Sofía negó con la cabeza mientras se dejaba caer en el sofá. «No es peor», susurró. Los residentes intercambiaron miradas incómodas y se marcharon. Dejándolas solas, Valeria se sentó a su lado, atenta. ¿Qué hizo ahora? Sofía respiró hondo, tratando de ordenar lo que sentía. No es lo que hizo, es lo que dijo. Miró el suelo como si las palabras fueran demasiado pesadas para sostenerlas. Me contó algo, personal. Valeria abrió los ojos con sorpresa. El doctor Villalba, personal. Eso sí es raro. Raro no inexplicable. Sofía frotó sus manos, nerviosa. Perdió a su prometida en este hospital. Valeria se llevó una mano a la boca. ¿Es en serio? Nunca escuché eso. Yo tampoco, respondió Sofía. Y creo que él nunca superó esa pérdida. Un silencio profundo las envolvió. Valeria la miró con una mezcla de preocupación y advertencia. Sofía, no te metas demasiado ese hombre. Él no es como los demás. Sofía sonrió de manera triste. Lo sé. Pero reconocerlo no hacía que su corazón dejara de latir más rápido cada vez que pensaba en él. Horas después, cuando el turno terminó, Sofía salió del hospital con el aire fresco de la noche golpeándole el rostro. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes, como si la ciudad entera compartiera la melancolía de Alejandro. Cruzó el estacionamiento mientras buscaba las llaves en su bolso. Estaba agotada, pero su mente seguía atrapada en aquella mirada llena de tormenta. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella, rápidos, firmes, conocidos. Sofía se giró. Alejandro estaba allí, sin bata, sin guantes. Solo un hombre, con la expresión más quebrada que ella había visto en su vida. No debí decirte nada, dijo él sin preámbulos. Ella se quedó helada. ¿Por qué? Él se acercó un paso, solo uno, pero suficiente para que Sofía sintiera la tensión eléctrica entre ambos. Porque no quiero que tengas una imagen equivocada de mí, continuó él. No quiero que pienses que soy vulnerable. Sofía dio un paso hacia él, pero lo es. Alejandro apretó la mandíbula. Sus ojos brillaron con algo entre rabia y dolor. No puedo permitirme sentir, dijo en un susurro ronco. Cada vez que lo hice, lo perdí todo. Sofía lo miró, estudiándolo con una valentía que ni ella sabía que tenía. No se trata de permitirse sentir, doctor. Se trata de permitirse vivir. El aire quedó suspendido entre ellos. Alejandro dio un paso más acortando la distancia. Sofía, su voz se quebró. No te acerques más. No sabes lo que soy capaz de arruinar. Ella levantó la mirada hacia él. Lo que veo, respondió con suavidad, es un hombre que sufre, no un peligro. Él tragó saliva. Y por primera vez, Sofía lo vio temblar sin esconderlo. Hice una promesa, dijo al fin. Una promesa que no cumplí. La noche que mi prometida murió, yo no estaba con ella. Sus ojos se nublaron por completo. Y nunca me lo perdoné. Sofía sintió el corazón desgarrarse.
no por la tragedia, sino por la culpa que lo consumía como un fuego eterno. Y mientras esa confesión llenaba el aire frío, Sofía comprendió algo. El secreto de Alejandro no era su pasado, sino la imposibilidad de perdonarse. Y ese dolor era un abismo al cual ella estaba comenzando a acercarse demasiado. El viento nocturno soplaba con fuerza en el estacionamiento, levantando hojas secas y arrastrando consigo un silencio inquietante. Sofía tenía la sensación de estar frente a un momento decisivo, como si alguna línea invisible acabara de romperse entre ella y Alejandro. Ya no era doctora enfermera, ya no era autoridad subordinada, eran dos almas heridas atrapadas bajo la misma tormenta. ¿Qué quiere decir con que no estaba con ella?, preguntó Sofía con voz suave pero firme. Alejandro desvió la mirada hacia la oscuridad. Sus manos se cerraron en puños a los costados del cuerpo, como si necesitara aferrarse a algo para no caer. Tenía una cirugía programada, murmuró. Una operación compleja de alto riesgo. Mi prometida, Clara, me pidió que no fuera. Dijo que podía esperar, que había tiempo, pero yo insistí. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿La cirugía era urgente? Para mí sí, respondió él dejando escapar una exhalación rota. Era un caso mediático, un niño muy conocido, hijo de una familia influyente. Tenía la oportunidad de salvarlo y demostrar algo que ahora me parece absurdo. Sofía frunció el ceño. ¿Demostrar qué? Alejandro la miró entonces y sus ojos ya no tenían la frialdad habitual. Estaban llenos de un dolor tan humano, tan devastado, que Sofía sintió las piernas temblarle, que era perfecto, susurró él, que podía con todo, que era el mejor. Cerró los ojos un instante, y mientras yo operaba al niño, a ella le dio un síncope fulminante en la calle, murió sin que yo estuviera, la voz se quebró por completo. Sofía llevó una mano a su boca, conteniendo un suspiro doloroso. Alejandro se acercó un poco. Eso no es culpa suya. Usted estaba salvando una vida. Él negó con la cabeza de inmediato. Yo era su vida. Escupió con el pecho agitado. Ella me necesitaba. ¿Y dónde estaba yo? Haciéndome el héroe. El silencio cayó como un telón pesado. Sofía sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a un hombre tan roto. ¿Y el niño?, preguntó con cuidado. Alejandro abrió los ojos, derrotado. Murió también. El impacto fue brutal. Un golpe seco en el aire. Perdí a los dos, continuó él con la voz temblando. Al niño que intentaba salvar y a la mujer que me esperaba. Esa noche decidí que no merecía volver a un quirófano, ni a una vida normal, ni a nadie. Sofía dio 2 pasos hasta quedar frente a él. No puede condenarse para siempre por una tragedia. No fue una tragedia, corrigió él clavando su mirada en la de ella. Fue una elección, y elegí mal. Sofía sintió un dolor profundo en el pecho, no por lo que él contaba, sino por cómo lo cargaba, como si llevara años caminando con una lápida sobre los hombros. Alejandro, dijo en un susurro apenas audible, usted no mató a nadie, solo fue humano. Él bajó la mirada, respirando con dificultad. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó de repente. ¿Por qué intentas entenderme? Sofía tragó saliva, porque esa pregunta tenía muchas respuestas, y todas la exponían demasiado. Porque nadie merece cargar solo un dolor así, respondió por fin con sinceridad absoluta. Y porque, aunque no debería, me importa. Él la miró como si no supiera cómo procesar esas palabras, como si nadie lo hubiera dicho en años. El viento sopló más fuerte. Un silencio tenso los envolvió, tan fino que cualquier movimiento podía romperlo. Sofía dio medio paso más, lo suficiente para que sus respiraciones se mezclaran. No quiero que sientas nada por mí, dijo Alejandro de pronto en un murmullo áspero, casi desesperado. Sofía contuvo el aliento. ¿Por qué? Él cerró los ojos. Y la respuesta salió como un hilo de voz que lo traicionó por completo. Porque ya lo estoy sintiendo yo. Sofía abrió los labios sin aire. El corazón le golpeó el pecho como nunca. Alejandro dio un paso atrás inmediatamente, arrepentido. Esto no debería estar pasando, susurró. No puedo, no debo. Y sin darle tiempo a responder, se giró y caminó hacia la oscuridad, alejándose de ella como si huir fuera lo único que sabía hacer. Sofía quedó sola, con el corazón incendiado, y una certeza que la dejó temblando.
Alejandro Villalba empezaba a enamorarse, y eso podía destruirlos a ambos. Sofía no pudo dormir esa noche, daba vueltas en la cama, con la mirada fija en el techo, intentando procesar lo que había ocurrido. Ya lo estoy sintiendo yo. Esa frase no dejaba de repetirse en su mente, como un eco que le quemaba el corazón y la confundía al mismo tiempo. Alejandro, el hombre impenetrable, distante, frío, había dejado escapar la verdad más prohibida, pero también había huido, y esa contradicción la mantenía despierta. Al día siguiente, llegó al hospital antes de su horario. El ambiente, como siempre, era un caos controlado. Enfermeras en cambio de turno, camillas entrando y saliendo, médicos revisando tabletas, todo parecía igual, pero para ella todo era distinto. Cuando se acercó al mostrador de enfermería, Valeria la recibió con una ceja levantada. «Llegaste temprano, ¿estás bien?» Sofía solo sonrió débilmente. «Digamos que dormí poco». «Ajá», respondió Valeria con tono de sospecha. «¿Tiene algo que ver con cierto doctor que parece un dios griego enojado?» Sofía iba a responder, pero se quedó rígida cuando lo vio. Alejandro caminaba por el pasillo con el uniforme quirúrgico y la mirada puesta en el suelo. Parecía más tenso que de costumbre, como si llevara una tormenta en el pecho. Cuando levantó la vista, la vio. Fue apenas un segundo lleno de electricidad, pero esta vez no desvió la mirada. Se detuvo a pocos metros, respiró hondo y caminó hacia ella. Sofía sintió una oleada de nervios recorrerle el cuerpo. «Herrera», saludó él formal, distante, demasiado distante, pero sus ojos contaban otra historia. «Doctor», respondió ella intentando mantener la compostura. Valeria muy oportunamente desapareció del mostrador. Alejandro se acercó lo suficiente para que solo ella pudiera escucharlo. «Sobre lo de anoche», comenzó él con voz grave, «no debió ocurrir. Dije cosas que no tenía derecho a decir». Sofía sintió un pinchazo en el pecho. «¿No dijo nada malo?» «Sí», interrumpió él sin permitirle suavizar la situación. «Sí lo hice». Tomó aire, como si cada palabra le costara esfuerzo. «No puedo sentir esto». «¿Esto?», preguntó Sofía con la voz apenas audible. Alejandro la miró, y por un instante se rompieron todas las barreras. En su mirada había deseo, miedo, necesidad, una mezcla peligrosa e irresistible. «¿Esto?», repitió él con sinceridad brutal. «Lo que sea que me está pasando cuando te miro». El corazón de Sofía latió fuerte, muy fuerte. «No quiero arrastrarte a mi oscuridad», continuó él. «No quiero que te conviertas en otra herida que no podría soportar». Sofía dio un paso acercándose. Ya no quería huir de esa verdad. Ya no podía. «Alejandro», susurró, «yo no soy una herida. Soy una persona que está aquí, que no tiene miedo de usted». Él tragó saliva y por primera vez parecía sin salida. Hombre brillante, cirujano excepcional, y aún así, incapaz de saber qué hacer con un sentimiento. «No sé cómo dejar de tener miedo», admitió él. Sofía levantó la mano y temblando se atrevió a rozar apenas su brazo. Un contacto leve, pero suficiente para arrancarle un suspiro involuntario. «No tiene que dejar de sentir miedo», dijo ella. «Solo, no lo enfrente solo». Alejandro la miró como si esas palabras lo desarmaran por completo. Su postura se relajó apenas, como si finalmente pudiera respirar. Pero entonces una voz interrumpió el momento. «Doctor Villalba, necesitamos su presencia en trauma», avisó un residente acercándose con prisa. Alejandro cerró los ojos un instante, volviendo a su armadura profesional. «Voy en un minuto», respondió con firmeza. El residente se alejó. Sofía dio un paso atrás, dándole espacio. Alejandro la observó luchando con algo que no podía nombrar. «Esto no terminó», dijo él con una intensidad que la estremeció. «Pero necesito tiempo». Sofía asintió. «Tómelo». Y entonces, cuando él ya se giraba para irse, Sofía lo llamó suavemente. «Alejandro». Él se detuvo. «No vuelva a huir de mí», dijo ella, «no lo necesita». Alejandro no respondió. Pero la forma en que sus labios se tensaron, la forma en que sus hombros bajaron y su respiración se profundizó, lo dijo todo. Sofía lo vio alejarse esta vez sin huir. Y entendió algo con una claridad dolorosa. El amor estaba naciendo entre ellos. Un amor real, frágil y completamente prohibido. El hospital estaba en silencio cuando Valentina llegó con un solo propósito:
No perder otra vez al hombre que había transformado su vida. Rodrigo, sentado en un banco frente al jardín interno, parecía más vulnerable que nunca. Llevaba la mirada perdida, como si aún conversara con los fantasmas del pasado que tanto lo atormentaban. Valentina respiró hondo, avanzando hacia él. «Rodrigo, no voy a dejarte solo», susurró, con la voz firme pese al temblor en su pecho. «Ya no». Él levantó la mirada, sorprendido por verla allí. Durante días había tratado de alejarla, convencido de que era una carga, un hombre roto incapaz de ofrecer un futuro. Pero en ese instante, frente a la mujer que había arriesgado todo por él, Rodrigo entendió que seguir huyendo solo prolongaría su dolor. Se puso de pie y la tomó de las manos. «Valentina, tengo miedo», confesó finalmente dejando caer la máscara. «Yo también lo tengo», respondió ella. «Pero no voy a renunciar a lo que siento. No después de todo lo que sobrevivimos juntos». Rodrigo la abrazó con una fuerza contenida durante años. Las sombras de su pasado, la muerte de su esposa, el accidente, la culpa que le había robado el sueño, seguían ahí, pero por primera vez no dominaban su vida. Valentina era la única capaz de devolverle el aire. Ese abrazo se convirtió en un pacto silencioso. Días después, el hospital anunció que Rodrigo retomaría su puesto como director del programa quirúrgico. No lo hacía para camuflar su dolor, sino para honrar lo que había aprendido. No se podía salvar a nadie si uno mismo no aceptaba ser rescatado. Junto a Valentina, quien iniciaba una especialización con él como mentor, caminó por los pasillos que antes le recordaban pérdidas y ahora le hablaban de segundas oportunidades. En la ceremonia de reinicio del programa, Rodrigo tomó el micrófono, miró al público y luego directamente a ella. «A veces», dijo, «la vida nos quita mucho, pero también manda personas que nos devuelven el corazón. Yo encontré la mía, cuando menos lo esperaba». Valentina sintió el mundo detenerse. No era una declaración pública, pero sí una promesa que ambos comprendieron. Esa noche salieron del hospital de la mano. No había un beso apasionado ni una escena dramática. Había algo más profundo. Dos almas que habían aprendido a amar sin huir. Porque aunque Rodrigo era un médico millonario, brillante y admirado, el verdadero tesoro había sido permitir que alguien viera su herida más oscura, y aún así se quedara. Y Valentina, con la luz de la ciudad reflejándose en sus ojos, entendió que había ganado algo irreemplazable, el amor de un hombre que por fin estaba listo para vivir.